Hola, ¿qué tal? Soy Richard Osterude de secretosdesuexito.com, a donde te traemos a personas sumamente exitosas en su profesión, su trabajo, su vida, para contarte los secretos que los han llevado a alcanzar el éxito, para que tú los puedas aplicar ya sea en tu vida, en tu negocio, en donde tú quieras. Y tengo el gusto para tener esta primera entrevista al mero máster, al padrino del marketing online, don Álvaro Mendoza. Prácticamente fundó el Internet y tenemos el gusto de tenerlo el día de ahora con nosotros. Álvaro, muchísimas gracias, bienvenido. Hola, Richard, muchas gracias por invitarme y pues no sabía que me estabas invitando a tu primer show de Secretos de mi Éxito y pues para mí es un placer que hayas pensado en mí. Muchas Efect- gracias por tu invitación. Efectivamente, queríamos hacer el primer show así especial. Vamos a tener de todas las gamas de profesionales exitosos, pero realmente con los amigos es que uno dice vamos a hacer los primeros acercamientos. Entonces Álvaro, además de ser un muy buen amigo, pues también es una persona sumamente exitosa online. Tiene años de experiencia. Era broma lo de fundó el internet, pero sí, tiene mucho tiempo, más que la mayoría de nosotros. Y bueno, quería pues aprovechar ese conocimiento y ese insight y experiencia que tiene para que nos cuente un poco de sí, para quienes no lo conocen, y también qué es lo que ha hecho la diferencia en su vida, cuáles son los secretos que ha aplicado que han llevado a que tenga el éxito que tiene actualmente en el marketing en internet latinoamericano e hispano, pues de habla hispana. Excelente, Richard. Pues sí, efectivamente llevo ya varios años en este mundo del marketing y los negocios por internet. De hecho, muchos me dicen que hago parte de la prehistoria porque pues llevo constantemente, o sea, llevo continuamente aportándole o haciendo cosas en Internet desde 1996, fue mi primer contacto, pero desde 1998 comenzó mi aventura de explorar el mundo del marketing y los negocios por Internet a través de mi sitio web. A nivel profesional, pues tú sabes, soy psicólogo y de hecho fui psicólogo clínico, era de los que tenía pacientes, consultorio, fui director de una clínica de salud mental en farmacodependencia en Colombia, pero por aquellos rumbos del destino, siempre había estado yo fascinado con el mundo de la tecnología y el Internet, y era como mi pasión. Y cuando yo descubrí que el Internet realmente iba a revolucionar, o sea, para mí era como un mundo completamente nuevo en aquella época, nadie sabía que era Internet como tal, pensar hacer transacciones por Internet, imposible, ni los profesores ni universitarios, ni de colegio, ni en aquella época apenas estábamos dando los primeros pinitos. A todo esto estabas en Colombia todavía. Estaba en Colombia. Ok. Y esa es parte importante de la historia. Cuando se acabó mi contrato pues en aquella época estábamos viviendo una época muy triste en Colombia, de mucha violencia y narcotráfico. Y además de eso, pues el contrato que tenía yo con el Estado vencía, no era que tuviera muchos consultorios particulares en mi consultorio, y pues básicamente de la noche a la mañana cuando se acabó el contrato me quedé con las manos cruzadas porque no conseguía trabajo. Y eh, en ese mismo momento era que estaban haciendo todo esto de Internet y dije, bueno, si esto están haciendo en los Estados Unidos, si soy bilingüe, si tengo la posibilidad de viajar a los Estados Unidos, pues ¿por qué no cojo el próximo avión y me voy? Y básicamente eso fue lo que hice. Un 13 de enero de 1998 Wow. llegué acá a los Estados Unidos a empaparme en toda la tecnología y pues ha sido toda una gran aventura sin parar desde el momento que llegué aquí, explorando cómo era que podíamos hacer negocios por el Internet. Eso es buenísimo, o sea, que tomaste la decisión realmente de arrancar con todo, pero creo que lo más importante y ahí lo que vale tomar nota es cuando piensen hacer algo, háganlo, aviéntense y si realmente están decididos, pues se van a ir contra viento y marea y hacer lo imposible para arrancar. Correcto. Y la cuestión es que, fíjate cómo mi deseo de venir acá a los Estados Unidos era pues para aprender, Ujú. pero aparte de aprender, uno de los secretos, ya que estamos hablando de secretos de éxito, es haber tomado una acción inmediata en lo que yo Correcto. estaba aprendiendo, independientemente de que iba a cometer errores, porque efectivamente los cometí y aún los sigo cometiendo,
pero esa es la única forma en que uno puede pasar de la teoría a la práctica, es uno de los ingredientes pues para tener éxito. Y además cuando comete uno errores, pues tener la perseverancia y la constancia para levantarse y corregir el curso, pero no dejarse desfallecer, porque se te van a presentar muchos problemas. Yo no sé cuál sería tu caso particular, Richard, pero en mi caso particular, cuando yo empecé, que nadie sabía que eran estas cosas de internet, la gente me decía, usted está loco, está perdiendo el tiempo, que hace 24 horas conectadas a un computador, mire que usted es una persona muy inteligente, usted debería estar trabajando para una Me multinacional, suena. y esas cosas o lo frenan a uno o lo impulsan. Afortunadamente Sí, para mí, él fue un mayor impulso porque lamentablemente donde uno va más oposición va a encontrar es precisamente en los seres más queridos y en la familia. O sí, sea, eso pasa a veces. familia, seres queridos y amigos más cercanos son los que más te van a criticar y no lo hacen de mala gente, lo hacen porque pues mentalmente la misma sociedad lo ha preparado a uno para salir del colegio, pasar a la universidad, después de la universidad conseguir un trabajo, ojalá que ese trabajo sea con una compañía grande, con Que puedas reputación, crecer, que puedas durar. crecer. Y yo siempre fui como muy por el contrario, yo siempre fui como más de cómo monto mi empresa, cómo hago para crecer por mí sin necesidad de depender de trabajar en otras empresas, aparte de que trabajé con muy buenas empresas y todo eso, y me fascinaba, por ejemplo, cuando yo hacía la parte de psicología, a mí me fascinaba atender pacientes, trabajar en el área de salud mental y todo eso, pero hoy en día pues yo considero que fue una bendición haberme encontrado con el internet y con el marketing porque pues son dos cosas muy diferentes, porque eso me ha posibilitado tener una empresa, hacerla crecer, generar ingresos bien interesantes pues para mí, para mi familia, pero lo más importante de todo es poder transmitir todos esos conocimientos que he adquirido a través de los años para que muchas otras personas pues puedan lograr también sus propios sueños y puedan convertirse en emprendedores y hacer empezar una empresa a través del internet. Ahora, una pregunta, porque algunos han de decir, ah, bueno, entonces se fue a los Estados y puso su negocio y ya estuvo. O sea, el hecho de venir acá hizo que inmediatamente tuvieras éxito online. No. Ojalá, Richard, que ese hubiera sido el caso, pero desafortunadamente no es así. Cuando yo llegué acá, pues realmente no había modelos de negocio, Sí, nadie estaba vendiendo por internet, por lo menos a nivel empresarial. Ya habían tiendas electrónicas, por ejemplo, Amazon estaba comenzando en esa época, Clickbank empezó en el 1998, ya más o menos empezábamos a hablar de productos digitales y todo ese tipo de cosas, pero no había un modelo, o sea, todos estábamos tratando de descubrirlo, o si lo había, pues para mí no era claro, estábamos todos tratando de descubrirlo en ese momento. Afortunadamente, como pasé a la acción, fíjate que una de las cosas más brillantes que yo hice fue que lo primero que yo me puse a aprender fue toda la parte técnica. ok. No tanto de marketing, porque yo, o sea, yo no le veía conexión lo uno al otro. Yo pensé que estar en internet tocaba dominar la parte técnica y pues cómo compraba uno un dominio, cómo hacía el hosting, cómo hacía todo este tipo de cosas. Eso era territorio virgen para mí, pero era algo que me gustaba. Y fíjate que mi primer proyecto fue que creé un directorio manual sobre, o sea, intentando hacer una clasificación manual de recursos colombianos. Se llamaba Colombia Index y ni siquiera nunca tuvo dominio propio, no era Nunca que lo fuera había oído, fíjate. colombia.com, Ajá. sino que era en algún servidor gratuito, ni siquiera era GeoCities ni Ah, esas eso te iba a cosas decir, que Geocity. no, fue mucho antes de eso, de GeoCities, o por lo menos que GeoCities fuera tan conocida. Me daban un mega, esto me la daba una Wow. empresa canadiense, y con un mega, pues hoy no alcanza uno a hacer hosting de 30 segundos de un Sí. video. En aquella época, pues prácticamente era solo texto, fotos muy poquitas, audio ni pensarlo, video ni pensarlo. Pero bueno, una de las primeras cosas fue que me di cuenta fue que como estaba empezando a generar tráfico era muy fácil, o sea, la gente lo encontraba a uno muy fácil porque pues no habíamos muchos. Sí. Y segundo, empecé o sea, yo hice este directorio tanto en español como en inglés, entonces eso va a cobrar importancia ahora más adelante en la historia. Pero una de las partes de esta índice que tenía en Colombia
que tuvo más éxito fue todo lo que tenía que ver con Gabriel García Márquez. Ah, ok. Y en esa época empezaba Amazon.com y Amazon.com empezó su programa de afiliados. Entonces, pues obviamente yo vi que había tanto tráfico en Colombia Index en temas relacionados con Gabriel García Márquez, que me registré como afiliado en Amazon, empecé a colocar publicidad y de la noche a la mañana empecé a vender libros de García Márquez en español, en inglés, en ruso, en japonés, en Buenísimo. todos los idiomas. Yo nunca había oído esta historia, la verdad. Me está extrañando que no me la habías contado. Qué bueno que te entrevisté. Sí, esta parte no, o sea, es que hay muchas formas de contar la historia, la Sí, versión larga o la corta, pero esta parte es bien interesante porque así fueron mis sí, inicios, la verdad que súper bien. O sea, empezaste realmente como un afiliado, como un netamente. afiliado en Amazon, y yo me acuerdo que cuando yo recibí ese primer cheque, cuando vendí mi primer Wow. dólar, pues básicamente era brincar de la felicidad. Sí. Bueno, después de eso, te dije que cobraba sentido el hecho de que estuviera en español y en inglés. Mm, Y fue que la empresa que me daba el mega de hosting gratuito era una empresa de hosting canadiense. Y ellos quedaron realmente impactados y sorprendidos de la gran cantidad de tráfico que se estaba generando hacia mi página. Fueron a visitarla y se llevaron la sorpresa de este fenómeno que estaba en español y en inglés. Entonces me llamaron y me dijeron que si me quería convertir en el representante hispano de esa empresa. wow. Entonces me fui a ser el representante hispano de ellos y ahí definitivamente aprendí toda la tecnología porque me acuerdo que teníamos una intranet, ahí aprendíamos todos los pormenores del hosting y todo ese tipo de cosas. Y para que te rías, Ajá. lo que se enseñaba en aquella época de marketing era básicamente remitir la URL de nuestro sitio web a todos los directores que existían. Sí. Pues básicamente eso era todo lo que hacía uno de marketing. Y bueno, yo empecé ahí a trabajar y fíjate que en una de esas ocasiones, creo que fue Yahoo, yo no me acuerdo, salió con este concepto de listas de discusión por email, Sí, que es sí, muy sí, los parecido a lo que es grupos. Yahoo Grupos o Google Groups o todo ese tipo de cosas. Entonces me dio por crear un grupo de discusión literaria de Gabriel García Márquez. Ok. Yo no soy muy bueno con García Márquez, yo Te no has soy ido bueno de de psicólogo a literatura. técnico a literatura. Correcto, bastante Wow. chistoso. No, y versátil. Y sabes qué fue lo que yo no lo hice tanto por mí, porque yo no es que sea, o sea, sí me he leído las obras de García Marketing, pero mi interés no gira en torno a la literatura, ni de crear un grupo de discusión alrededor de García Márquez, ni Cien años de soledad, ni nada por el estilo. O sea, Sí. lo mío era que quería ver cómo, o sea, ofrecerles eso a la gente que ya estaba consumiendo información de García Márquez. Y ahí fue cuando realmente me di cuenta de la importancia del email marketing. Ok. Y bueno, y del nicho, te enfocaste, creaste, llegaste al nicho, viste dónde estaba la gente y aunque no era 100% lo tuyo, ahí estaba la Correcto. gente, el cliente. Sí, sí. Entonces a mí siempre me interesaba era todo siempre desde el punto de vista de marketing y Ujú. cómo se podía vender a través de internet, pero mi inquietud siempre fue cómo puedo vender yo lo mío Ok. o cómo puedo vender productos digitales. Entonces, casi que en paralelo yo empecé a escribir mi primer libro, y eso fue en el 98, que se llamaba Marketing por Internet. Y el subtítulo era Tratando de reinventar la rueda del marketing o de los negocios por Internet, algo así. Y fíjate cómo yo lo creé, realmente no fue un libro en sus comienzos, sino que realmente como yo lo estaba escribiendo de a pocos Ujú. y actualizando, pues yo me creé, fue un sitio web por membresías Ok. y empecé a Iba cobrar, dando poco a poco la... sí, una membresía, o sea, como una membresía en temas de marketing y negocios por internet, costaba $39,95. Empecé a procesar mi primera venta, la procesé con Clickbank, cuando Clickbank era pequeñito, Sí. recién nacido, solamente era en inglés, y en ese momento no molestaban si tú estabas vendiendo cosas de otros idiomas. Ya hoy en día ellos ya tienen español, inglés, francés, alemán, 50.000 cosas. Pero en aquella época me lo permitieron y mi primer cliente fue una mujer venezolana, pero creo que fue la única compra que hice, entonces, que la única venta que hice de la membresía. Ah, ¿en serio?
O sea, en general Pues o sí, después. no, después de mucho tiempo, o sea, como que el concepto de membresía no pegó. Ok. Entonces yo dije, bueno, si esto no funcionó en la membresía, entonces lo voy a convertir en un libro digital y efectivamente lo convertí en un libro digital que terminó siendo un libro como de Ya. 500 páginas Wow, bastante. y lo seguí vendiendo en Clickbank y ese fue mi primer libro. Me tomó un año escribirlo. Ya en adelante el segundo libro ya hacía referencia a email marketing, en concreto boletines electrónicos. Cuando tú escuches a alguien decir boletines electrónicos Sí. es porque éramos de la vieja guardia. Y ese fue mi segundo libro, lo creé en 3 meses, cuando ya aprendí cómo era que era la cosa. Y hoy en día, en un fin de semana yo te puedo crear un producto sin ningún problema. O, ¿Sí? o de hecho, para los que nos estén escuchando aquí esta serie de entrevistas, que si bien es gratuita, tú puedes hacer un producto así, tal y como lo estamos haciendo ahora, una entrevista 100% virtual a través del internet con video, que hoy en día sí es posible, Sí, la grabas, la empaquetas y la vendes. sí, antes era muchísimo más difícil. No solo la grabada, sino que la empacada y la distribuida, porque no había ancho de banda que aguantara, no había el espacio en el disco, se te acababa todo lo que pagabas al mes. No, era terrible. Mira, para que te des cuenta, Richard, esta charla está muy interesante, cosas que casi nunca había contado. ¿Sabes cuáles eran nuestras acciones antipiratería en el 98, en el No, 99? no sé, no tengo ni idea. Bueno, pues básicamente precisamente lo que tú decías, el ancho de banda era eh, Muy muy lento. poco. Sí. Entonces lo que hacíamos nosotros con los libros digitales, y en aquella época estaban los floppies, Ah, claro. y los floppies, no los grandes, sino los chiquitos, ya teníamos floppies de Ya era 3,5. avanzado. Ahí cabía 1.2 megas en esos floppies, si la memoria no me falla. Y lo que nosotros hacíamos era que a propósito, los PDFs de los libros digitales, Ujú. o en aquella época ni siquiera necesariamente era PDF, sino que eran a libros Sí, autoejecutables.exe y era me solamente para acuerdo. PC. Nosotros a propósito los hacíamos que pesaran más de 1.2 megas para que la gente no No lo pudiera pudiera copiar. piratearlos repartiendo disquetes. Es Claro. decir, en aquella época Está la bien. pirateada no Buena se hacía a idea. través del internet. Súper, súper bien. Y bueno, pues así fue como empecé, o sea, y así ha sido como he ido aprendiendo sobre la marcha. Primero, pues yo, como te decía, cuando yo empecé no había modelos que seguir, no se hablaba mucho, sí habían muchos grupos de discusión, mucha gente con el mismo perfil que yo tenía, Ujú. pero todos básicamente estábamos trabajando empíricamente. Entonces yo empecé a seguir a estas personas en las listas de discusión, en los grupos, a algunos les empecé a comprar libros. Yo me acuerdo que el primer libro que yo le compré, no me acuerdo quién fue el autor, pero ni siquiera era un libro digital, sino que era un libro físico como de 40 páginas. Ok. Y así fue como empecé, o sea, eso fue como el gusanito que me picó para empezar a hacer marketing y negocios Bueno, y lo bueno que te picó el gusanito y te motivó lo suficiente para seguir, porque me imagino que en aquella época el mercado hispano era más renuente a comprar, habían menos posibilidades de comprar online, o sea, pero tuviste esa primer venta de membresía, esas ventas de Amazon que te motivaron a seguir, porque realmente ibas contra viento y marea. correcto. Sí, afortunadamente yo no, o sea, no era que generara mucho, pero lo que ganaba era suficiente como para mantener el espíritu Está vivo. bien. O sea, yo no puedo decir que estaba ganando miles de dólares desde que comencé, porque las cosas realmente no fueron así. Todo ha sido muy progresivo, como tú decías, en aquella época, yo mismo, sacar una tarjeta de crédito Sí. y pagar por internet, eso era mal visto. De hecho, en la época en que yo vivía en Colombia, antes de tomar la decisión de venirme acá, yo le preguntaba a los bancos. Yo les decía, ¿cómo hago para poder cobrar con tarjeta de crédito a través del internet? ¿Qué Y es los eso? mismos bancos me decían, ¿qué es eso? Sí. Ni se le ocurra, eso es muy peligroso, muy inseguro y aquí nadie le va a dar eso. Por eso fue que yo decidí venirme. Sí, es cierto. En Latinoamérica hasta hace poco habían pocas, creo yo, formas de aceptar pagos online y también aún los bancos allá te bloqueaban lo que eran las cuentas. Tenía uno que decirle al cliente, mire, hable a su banco y por favor que le habiliten los pagos en línea, porque lo veían como algo muy riesgoso para la gente, lo cual a la misma Correcto. vez le generaba más desconfianza y la gente, no, mire, no quiero pagar
en línea porque me van a robar mi tarjeta de crédito. Pero bueno. Sí, de hecho, no puedo decir que fue quien me lo inventó o al primero que se le ocurrió, pero sin duda esa tendencia la empecé muy temprano. Ujú, Y es que precisamente la gente no tenía tarjeta de crédito. Las tarjetas débito en aquella época no tenían el logo de Visa y Mastercard, o sea que no operaban igual. claro. No habían tarjetas prepago, no había nada de ese tipo de cosas. Entonces yo empecé a ofrecer otras formas de pago alternas, casi que desde el principio. Una de mis fuentes principales de pago era ofrecer Western Union. Ujú. Sí, o ofrecer Western Union o descargaban un PDF eh, Donde tenías el para formulario que lo llenaban y te lo mandaban por fax. Que sí, y yo me lo lo vi. mandaban por fax. Yo lo alcancé a ver. Eso era de risa. Sí. Eso era de risa lo que le tocaba a uno inventarse pues para poder cobrar dinero. Pero afortunadamente pues empezaron empresas, bueno, empresas como Clickbank, que después vino PayPal o simultáneo, realmente no sé. Había una empresa que se llamaba To Checkout que también Sí. todavía existe. Todavía está. Todavía está, y había otra que ya no existe, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, uno tenía resuelto la forma de cobrar con tarjeta de crédito. Lo que no tenía resuelto era que tu cliente tuviera una tarjeta de crédito Que para te pudiera pagar. pagarte, sí, es cierto. Entonces tocaba con Western Union. Hoy en día yo ya no recibo Western Union, ya de hecho mi filosofía desde hace unos años para acá es si no tienes una tarjeta de crédito ni pienses hacer un negocio por internet o trata de averiguar de marketing y negocios por internet, porque sí o sí necesitas una tarjeta de débito, porque si quieres hosting tienes que pagar con tarjeta de crédito, ahí no te van a recibir Western Union ni vas a poder prepagar por un año con cheque ni nada por el estilo. Entonces estaría yo diciéndote mentiras, cómprame mi producto que te voy a enseñar a hacer negocios Sí, por internet si tú mismo no puedes recibir pagar dinero, nada. pagar, ajá, correcto, pagar o peor, o sea, ni siquiera pagar, no digamos recibir. Correcto. Y una pregunta, ok, entonces ese fue el inicio y realmente no me podía un montón de las historias, pero fue un crecimiento progresivo, pero debe haber habido algo en algún momento que hizo como que el switch de aquí a aquí. ¿Qué habrá sido eso? ¿Te recuerdas? Bueno, mira, a mí una de las cosas que más me impulsó, Ujú. no sé si tú te acuerdas que alrededor del año 2000 explotó lo que se llamó en aquella época la burbuja Internet. Sí, correcto. Obviamente eso también nos afectó a nosotros A todo el negativamente. mundo, sí, sí, sí. A mí yo creo que me afectó positivamente y ahorita te voy a explicar por qué. Porque cuando pre-burbuja Internet, pues el Internet se hablaba por todas partes y habían muchos eventos locales. eh, no sé si tú te acuerdas de Last Thursday, First Friday, que eran reuniones locales que se hacían en todas las ciudades, o por lo menos en las principales ciudades del mundo, en donde una vez al mes se reunían y habían conferencias y podías hacer networking y todo este tipo de cosas. Ujú. Entonces eso popularizó mucho el Internet. Después vino la burbuja, pero todas esas entidades siguieron funcionando y a pesar de que ocurrió eso, el espíritu emprendedor o de emprender un negocio por internet seguía vivito y coleando en los que no teníamos para invertir en esas Sí, en las empresas mega burbuja. empresas, sí, correcto. Entonces, para a mí eso me favoreció. Entonces, fíjate que en el 2001 yo hice mi primer seminario presencial de marketing y negocios Wow. por internet en Miami. Y lo hice en conjunto con un muy buen amigo que hoy ya no se dedica, o sea, sí se dedica al Internet, pero no a enseñar cómo ganar dinero en Internet, sino está más en el lado de las finanzas y Ujú, es otro cuento. Pero bueno, él es un excelente profesional, él es dueño de una de las librerías digitales más importantes hispanas que se llama librosenred.com. Se ujú. trata de mi buen amigo Marcelo Perazolo. Y los dos hicimos este evento, los dos éramos los más ultra conocidos en el 2001 Ok. y pues nosotros llamamos a otros conferencistas, me acuerdo que teníamos una conferencista española, uno creo que era suizo, bueno, es gente que hoy en día no se mueve o no es tan conocida en el medio, algunos sí, para no herir susceptibilidades, eh, y fue todo un éxito. Pero fíjate que cómo es curiosa la cosa, en aquella época
todo el estrés de la organización recayó bajo mis hombros. Y después terminó ese evento, yo prometí Ya que no más. jamás iba a volver a hacer un seminario presencial en mi vida, porque no valía la pena el estrés de que si iba a venir la gente, si iba a llenar los cupos del hotel, voy a poder, todo estaba con mi firma, o sea, No, mi charla, definitivamente bastante. sí, mi charla fue muy mala. O sea, yo me considero muy buen conferencista, pero mi mente estaba en tantas otras partes que yo creo que no hice una buena labor haciendo mi presentación. Bueno, el tal es que prometí, fíjate, hoy ya llevamos la 5ª edición de los Maestros de Internet, del evento hispano presencial más grande de marketing y negocios por Internet. Te curó como por 10 años nada más, pero de ahí sí. volvió el gusanito. Volvió, afortunadamente ya no toda la responsabilidad cae sobre mis hombros y es un proyecto en conjunto con mi hermano Luis Eduardo. Pero fíjate cómo son curiosas las cosas. Sí. No, y es increíble cómo el auge del Internet, pues cómo ha sido persistente. Esa es creo que una de las claves más importantes, o la constancia, la persistencia que has tenido. Y con los maestros de Internet, pues se ve increíblemente. Desde el primero que hicieron en el 2010, ¿fue? No. En el 2010, que Sí, éramos en el 70 personas. Correcto, a este último que fueron más de 300 o casi 400. 400 personas de Imagínate. 23 países. Sí. Y ha sido pues todo un éxito y bueno, yo creo que el mundo hispano ha crecido mucho desde que empecé yo, indudablemente. No solamente, bueno, a nivel no hispano, sino a nivel global, la tecnología ha cambiado enormemente. Ya hoy en día hacer lo que estamos haciendo hoy no era posible hace unos poquitos años. En el 98, absolutamente imposible. La tecnología, los costos han bajado tremendamente. Cuando yo empecé a comprar un dominio costaba 67 o 70 y pico de dólares al año. Que era costosísimo. Sí, carísimo. Hoy en día $10, el hosting era terriblemente prohibitivo, También. hoy es otro cuento. Los autorrespondedores en su época no existían como es hoy, era, digamos, en la parte de hosting el famoso cPanel, eso en aquella época eso no existía tampoco. O sea, la tecnología ha avanzado muchísimo, aprender a usar todas estas tecnologías es supremamente fácil. La mayoría de gente ya tiene acceso a Internet, las velocidades de conexión son mucho más decentes que antes, aunque no podemos decir que en todos los países tengan banda ancha, pero soportan lo que hacemos nosotros. La gente ya tiene medios de pago, ya no le tiene miedo a hacer compras por Internet. Claro. Entonces, pues tenemos todas las condiciones dadas. Yo creo que nunca en la historia de la humanidad y del mundo hispano en particular había sido el momento preciso para empezar un negocio. Si tú estás empezando hoy, estás en el momento adecuado, porque todos los errores ya los cometimos. Ahí están. Ya hay modelos ahí están. Modelos de negocio hay, tanto el modelo de negocios que pueda tener Richard, que pueda tener yo, que existen muchas formas de ganar dinero a través del Internet. Lo importante es que te eduques, que pases a la acción, de ahí la importancia de la palabra que me gusta, educación. Claro. Esa es una de las partes de los secretos del éxito. E indudablemente todo lo que tiene que ver, Richard, con constancia, perseverancia. Y otro secreto muy grande es saber taparse los oídos. Okay, y evitar la crítica de los demás. Excelente. Si alguien te va a criticar, que por lo menos sea alguien que sepa por qué te está criticando, claro, y que tenga bases para criticarte. Pero si tus familiares, tus amigos y gente que no tiene ni idea del mundo del marketing por Internet te están diciendo que eres loco porque te estás tratando de montar un negocio por Internet, ellos no están calificados para hacerlo porque no lo han hecho. O sea, lo están haciendo de buena gente, pero bajo pretensión de especulación. Sí, correcto. Y ahora va a haber otro tipo de crítica en la medida que tú vas creciendo y te vas haciendo conocido. Ten la plena certeza y la plena seguridad de que en el camino te vas a encontrar con muchos enemigos que te van a hacer la guerra solamente por cuestión de envidia. Ahí lo único que tú tienes que hacer es cerrar los ojos, cerrar los oídos, hacer caso omiso y seguir para adelante. Porque mientras que tú estés convencido
de que efectivamente tú le estás entregando y aportando valor a tu mercado y que lo que tú estás creando no solamente es de buena calidad, sino que es cierto y es útil, tienes por el contrario que sentirse orgulloso de lo que estás haciendo y venderlo sin pena, sin compasión, porque si lo estás haciendo es porque eso le va a ser de beneficio pues para que la gente que lo compra. O sea que también haz caso omiso de todos los enemigos que te vas a encontrar y sigue para adelante. Ahora, una pregunta para Álvaro, el psicólogo. Ahorita que dijiste, hazlo de manera segura, si tú estás seguro y todo eso, yo siento que para muchas personas una limitante son bloqueos mentales a veces que tienen, o sea, aparte que te están contaminando de afuera, hay gente que duda de sí mismo, está aprendiendo cualquier cosa que quieren lograr hacer, ya sea, qué sé yo, fisiculturismo, un negocio. A veces están pero no se atreven a hacerlo, pero son bloqueos a veces puramente mentales. O sea, ¿qué puede hacer alguien que duda de sí mismo? O sea, para desaparecer eso de la cabeza. Bueno, me pueden contratar como si y les quito todas esas telarañas mentales, pero no, es cierto, y esas telarañas mentales, o sea, no sé si es afortunadamente o desafortunadamente, yo creo que cualquier persona podría eventualmente tener un negocio próspero y exitoso en Internet. Lamentablemente no todo el mundo tiene la mentalidad emprendedora o la mentalidad que se requiere para tener este tipo de negocios. Y lo digo que es afortunadamente porque imagínate que todos fuéramos emprendedores, pues Ya no fuera no, negocio. no daría abasto todo el mundo. Necesitamos gente que trabaje de 9 a 5 y en Sí, las otras cosas eso necesita. Y, no todo, y a todo, o sea, hay mucha gente, eso le brinda seguridad tener un trabajo de 8 a 5 de la tarde, donde cada semana o cada 15 días o cada mes recibes tu cheque y donde pues tú pues básicamente vas, haces lo que tienes que hacer y después te dedicas a tu tiempo libre. Ahora, en esto de los emprendedores, pues obviamente vamos a trabajar más que si estuviéramos trabajando en una empresa. O sea, quítate de la mente eso. que aquí puedes crear un negocio de las 4 horas al estilo Tim Ferriss, que es cierto y me gusta el libro, pero si te estás metiendo porque vas a trabajar menos, olvídate, porque acá trabaja uno más, pero es mucho más satisfactorio que estar trabajando para otros. Y se le van a presentar a uno muchas limitaciones mentales que le van a impedir a uno avanzar rápidamente o quitarse uno las telarañas mentales. Por ejemplo, yo creo que una de las cosas que más telarañas mentales hay es tener miedo a cobrar altos precios o Ujú. a valorar los precios que uno tiene. Entonces empecemos por la primera. La primera es que puede identificar las cosas que uno hace. Entonces, cuando uno está dudando de que será que si esto es bueno, será que es malo, será, entonces se la pasa uno picando y haciendo cosas por todas partes y no tiene una mentalidad clara y enfoque claro y va a terminar haciendo las cosas lo que normalmente le podría tomar un mes, lo va a hacer en 2 o en 3 o en 4 o nunca lo va a hacer. Entonces tú sí tienes que tener ese ferviente deseo de hacerlo y llevarlo a la práctica, tome lo que tenga que tomar. Segundo, hay personas que subvaloran lo que están cobrando, entonces se dedican a vender productos baratos cuando ese mismo producto lo podrían estar vendiendo por 2, 3, 4, 5 veces el precio y la gente podría estarlo pagando. Y aquí el bloqueo mental es básicamente, es cuando uno dice, no, pero es que lo mío no vale. ¿Cómo voy a cobrar si yo no, lo mío no vale lo que quiero que cueste? O sea, hay muchas barreras Sí. mentales, hay muchas barreras mentales. O algunas barreras mentales que son mucho más graves, que son toda la mentalidad o que tenemos con respecto al dinero. Entonces, en Ya nuestra es juventud, todo un tema que el entero. dinero es malo, que el dinero no crece en Pobre pero árboles, honrado. pobre pero honrado, más fácil pasa un pobre por la aguja, Un bueno, algo así, camello. no me acuerdo Creo cómo, que un un camello camello por la aguja. por el ojal de una aguja que un rico. Perdón, y ahí tengo el perrito. Pero sí, 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 no, definitivamente esos son pensamientos limitantes que a veces se nos meten en la cabeza desde que somos niños y Correcto. no tenemos control sobre ellos, pero lo bueno es ser capaz de identificarlos y de decir, ok, hasta aquí ya no más.
Ah, hasta aquí ya no más. Y ahí es donde está la clave. O sea, si uno tiene, o sea, primero uno tiene que ser consciente de que tiene esas limitaciones. Y segundo, tiene que botarse al agua y hacer algo para contrarrestar exacto. esas limitaciones que está teniendo uno. Fíjate que a mí me pasó algo muy curioso cuando yo estaba empezando. Obviamente cuando yo estaba empezando, yo no viví desde el día cero 100% de mis ingresos por internet. De hecho, me daría risa si yo mirara cuánto ganaba esos primeros años. No era mucho, pero era lo suficiente para mantenerme motivado y hacer creciendo los ingresos. Sí, Así que yo tenía que trabajar para vivir en aquella época. Además, estaba estudiando en la universidad. Además, wow. tenía que pagar el arriendo, el agua, la luz, el teléfono, todo ese tipo de cosas en un país extranjero, en dólares. eh, y yo tuve varios trabajos. Bueno, independientemente de que fuera el trabajo, a mí me costó mucho trabajo el día que tomé la decisión de no voy a trabajar más, ya tengo que hacer funcionar esto como sea. Para mí me tomó mucho trabajo tomar esa decisión, porque siempre uno tenía la seguridad de que su chequecito que le va a llegar, y ese chequecito era lo que me estaba impidiendo tener un chequezazo, porque, Claro. bueno, porque era esa limitación. Pero cuando tomé esa decisión, fíjate que te voy a ser más sincero todavía, ni siquiera yo tomé la decisión. Si yo hubiera tomado la decisión, quizás la hubiera estado tomando todavía. Bueno, tal vez Ah, exagerando. tampoco. Sí, pero fíjate que ocurrió que yo en aquella época estaba trabajando en una empresa aquí americana, eh, eh, y la empresa cerró. Y esa empresa Te cerró. ayudaron con la decisión. Sí, entonces me ayudaron en la decisión porque yo llegué a trabajar y no nos dejaron entrar ese día a nadie. Nos Uf, dijeron, entran a una reunión, entramos a la reunión, este es su último día de trabajo, la próxima cheque. semana les vamos a estar mandando un cheque Híjole. con un cheque, o sea, durante los próximos 3 o 4 meses, no me acuerdo, vamos a estar enviándoles el cheque como si hubieran estado trabajando, además un bono adicional Ah, por. bueno. No estuvo tan Entonces mal. me dieron un buen cheque de compensación y tenían garantizados los ingresos por 3 o 4 meses y el seguro de salud y pues todas las demás cosas. Cuando tomaron ese día la decisión por mí, fue muy, pero muy, muy, muy alrededor del evento del año 2001, Ujú, ok. cuando estábamos organizando el evento de, No, de Miami. Entonces yo dije, tengo el más tiempo todavía. preciso para hacerlo de Miami y para de ahí en adelante hacer que esto funcione. Y cuando me di cuenta que cuando me tomaron esa decisión por mí, mis ingresos se duplicaron y estaba ganando yo el doble de lo que ganaba en ese chequecito que estaba recibiendo, dije, esto ya es un sin parar, Claro. espero que no tenga nunca más que trabajar para alguien más, porque esto ya es imparable y lo vamos a hacer crecer a unas dimensiones inimaginables. Sí, a veces requieren esas, ¿cómo se llama? Acciones drásticas que uno toma o toman por uno para verse obligado a arrancar, porque yo por lo menos yo pasé mucho tiempo así viendo y creía, no creían, o sea, no tuve la visión desde un principio porque sí estuve metido, conectado al internet desde, hace miles de años, pero no tuve la visión de negocios del internet y yo decía, nada, eso no es cierto. Pero realmente o sea, más bien dicho, dejé pasar mucho tiempo por eso. Entonces a veces tomar grandes acciones y decir esto es con todo o nada es lo que te obliga a dar ese siguiente paso y realmente salir adelante. Buenísimo, eso no, tampoco lo sabíamos. Sí, y otra cosa que a mí también yo considero que fue también un momento definitorio. Bueno, no sé si se diga, sea esa palabra correcta, pero más o menos en el año 2005 Ujú. hice un primer gran lanzamiento por internet de un producto, ni siquiera era un producto mío. Eh, ¿Tú te acuerdas de este personaje? Sí, tienes que conocerlo, a Mark Joyner. Ah, claro, por supuesto. Sí, Mark sí, sí. Joyner tenía un libro que se El libro negro. llamaba, no se llamaba así, se llamaba eh, Pero yo lo tengo. Manual.
Manual de inteligencia Ajá. de marketing por internet o algo Sí, así. sí, 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 pero era un librito negro, me acuerdo, con solo las letras y ya no, ni lo publican ya, pero yo tengo mi copia. Bueno, yo compré los derechos, le compré a los derechos de ese Tú libro. compras, es que él hizo una venta de, creo que de todo su negocio, ¿verdad? En No, aquella pero fue época. antes de que vendiera los derechos del Farewell Package, del paquete de Wow, despedida. ok, Fue antes de eso. ok. Yo le compré los derechos a... Se llamaba, por eso fue que yo compré el dominio Reporte Confidencial, porque se Ujú, llamaba Reporte Confidencial de Inteligencia de Marketing o algo así, de Mark Joyner. ok. Y entonces lo traduje, hice un gran lanzamiento. En el mercado americano se vendía ese reporte a $97, yo lo Sí, vendí sí. en el mercado hispano a $97, pero en español. Y fíjate que me ocurrió algo muy chistoso. Era mi primer lanzamiento al estilo Jeff Walker, Ajá. que más o menos fue por esa época también en el 2005. Y hice un lanzamiento que duraba 24 horas, o sea, yo no me acuerdo cómo fue, pero las puertas del carrito de compra se abrían el viernes en la madrugada, o sea, a las Ujú. 00:01 del viernes, y iban hasta la medianoche. Obviamente la campaña iba un poco antes. Eh, y, o sea, te lo juro, desde que yo lancé, desde que se abrió el carrito, desde las 0:01 hasta las 23:59, yo tenía programado mi celular para que cada vez que entrara una venta sonara una caja registradora. Sí, un chichín. Y sonaba así, exactamente como lo acabas de decir, chichín. Y con mi esposa nos lo pasamos todo el día, era chichín, chichín, Wow. chichín, 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 chin, 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 todo el día, durante las 24 horas, vendiendo un producto a $97. Si la memoria no me falla, se superaron las ventas en más de $20,000 en un solo día, en ese periodo de las 24 Súper. horas. Y eso fue un cambio de mentalidad, o sea, yo nunca había hecho tanta plata en un solo día. Y menos en aquella época, en el 2005, creo que Claro. había sido eso. Y eso a mí me rompió muchos paradigmas, porque yo veía eso extremadamente lejos. Y yo creo que ese hecho, más o menos en el 2005, si tú también la memoria no te falla, se hizo el primer lanzamiento en nuestro nicho de mercado de más de $1,000,000 en poco tiempo, que lo hizo John Reese. Ujú, correcto. Apenas John Reese pasó ese El límite millón de del vender día. $1,000,000, nos rompió los paradigmas a todos Sí. que creíamos que eso era imposible. Y hoy en día no es raro tener lanzamientos de $1,000,000, La primera hora pero casi. la Ajá. primera hora de Sí. un lanzamiento. Entonces, fíjate cómo las mismas las limitaciones se las pone uno. Y ese libro, Eh, perdón, volviendo al libro, ¿todavía lo tienes? sí, sí, cuando quieras te lo paso, es un No, libro muy yo bueno. tengo el original en inglés. Es buenísimo el libro, pero, o sea, y es más, si lo buscas en eBay y eso, la gente lo vende en $500 ahorita, porque ya no lo imprimen. Pues yo nunca lo recibí impreso, realmente era digital. Quizás estamos hablando de uno diferente, pero se llamaba así Reporte Confidencial de Inteligencia de Yo Marketing, estoy casi RCI. seguro que es el mismo, pero bueno, pero es muy bueno el contenido. La verdad es que no me extraña que se haya vendido tanto, lo deberías de tener todavía a la venta. Sí, yo me acuerdo mucho porque ese libro a mí, yo me lo sé de memoria, el Ujú. libro, y básicamente él en ese libro, pues no tiene nada que ver con eso, pero para constatar si tenemos el mismo libro, él decía que el proceso se dividía en IPPLM, cómo se genera todo a partir de una idea. Ujú. Después le genera uno el producto, hace uno todo el pre-lanzamiento, después el lanzamiento y después todo el mantenimiento para que eso se Yo siga vendiendo. creo que sí. Y en últimas, eso es lo que hacemos nosotros, Sí, cómo empezamos a partir de una idea y analizamos un mercado, determinamos cuáles son los problemas que está teniendo tu mercado, desarrollamos el producto, empezamos toda la fase de pre-lanzamiento, lanzamos el producto, una vez lo lancemos, claro. lo hacemos todas las estrategias pues para que eso se siga vendiendo eh, eternamente, entre comillas. Eternamente. Así, ojalá. Sí. Te iba a preguntar, y de tus mentores propios, ¿quiénes han sido tipo las mentes o las personas que tú viste en algún momento y dijiste, quiero ser como él o lo voy a modelar o... eh, Mira, sí, este también fue, creo que en el año 2000. ajá.
Uno de mis primeros mentores, bueno, tengo muchos, pero Cory Rudel Lo mismo estaba pensando yo. Yo ahí todavía fue tengo el ese, primer paquete de él de... el primer paquete Sí. de afiliados, creo que era, Daba todo, son 2 folders y unos CDs y... Sí, 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 buenísimo, qué ese lástima. lo tengo yo, que desafortunadamente murió, pero afortunadamente, o sea, murió en un accidente automovilístico, pero para que veas la calidad y dimensión de lo que esa persona representaba para mí, eh, Yannick Silver Ujú, hizo un evento en Orlando para celebrar sus 30 años. Yannick hoy debe tener 40 y pico. sí, Y uno de los speakers Cory. era Cory. Y era tal que con otro amigo que tú no sé si conozcas, que es mi buen amigo Luis Almeida de Claro. España, yo hice una llamada internacional para que Luis pudiera escucharlo, para que Wow. pudiera O sea, tú escuchar fuiste al evento. a nuestro ídolo, por decirlo de alguna manera. Claro, por supuesto. Sí, yo fui al evento. Y ahí me tomé las fotos con el Cory y todas las cosas, pero bueno, y en ese evento pues estaba Yannick, que pues él realmente Otro, no sí. era que fuera uno de mis mentores, pero había otro que es una leyenda que es Marlon Sanders, Ujú, sí. que ese también es otro, o Es sea, un caso. Cory, Marlon, Pero ¿quién más? no, te digo que Marlon es un caso. O sea, Cory, Ah, no, Marlon tiene otra personalidad total. sí, no, Marlon le hace falta más de un tornillo. Y yo soy de esa vieja guardia. Ok. Había otros famosos como Terry Dean, Ujú, había, bueno, Mark Joyner, pero sin duda uno de los que más me influyó fue, y me sigue influyendo, y de hecho, pues tengo bastante conexión, es Dan Kennedy. claro. Yo siempre que hablaba todo el mundo, hablaba Dan Kennedy. Desde Cory Rudel, todo el mundo le aprendió a Dan Kennedy, y Dan Kennedy, pues es como el que uno siempre regresa. Y fíjate cómo yo cometí el error. Yo cometí ese error de que yo conocí a Dan Kennedy, no le volví a prestar atención, seguí a sus alumnos, y después de muchos años me di Ujú. cuenta que todos siempre lo referenciaban a él. Entonces, él, sin duda, Dan Kennedy es uno de los mentores. Y hay muchos otros, por ejemplo, en el mundo del copywriting hay muchos que, de la redacción publicitaria, y hay muchos, por ejemplo, Ted Nicholas, Ujú, está, bueno, el mismo Marlon Sanders, le aprendí su fórmula, que se llama así el producto, ujú. fórmula, la fórmula. Está este que también murió, el príncipe, ¿cómo es que el Ah, que príncipe de la acaba. imprenta, eh, sí, sí, que sí. murió hace, Poquito, hace que murió hace hace poco. que de Navidad te regalé el libro, Sí, 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 la sí. Bottle Letters De de... el que era la competencia directa de Dan Kennedy. O sea, pues, pero era distinto. De, ahí lo tengo atrás. Gary Halbert, Gary Eso, Halbert. Gary Halbert. Que A hizo mí la me fue publicidad aquella para buscar esposa. que hizo la Hizo de publicidad para todo, ese buscar, tipo estaba hizo de loquísimo. O todo. sea, Hizo a otro que también me acuerdo mucho, ya no lo sigo tanto hoy ni sé qué está haciendo, es uno que aparecía mucho en los infomerciales ujú. acá en Estados Unidos, que se llamaba, y se hizo famoso por cómo ganar dinero desde tu pijama, desde la cocina. Ujú, no sé, no me Bueno, ubico. también es de la misma onda de Dan Kennedy. A él lo seguí muchísimo, a él le aprendí muchísimo. Otro que le aprendí mucho todo lo que tenía que ver con teleseminarios es Alex Ah, Mendocian, claro. cuando él empezó con su Teleseminar Secrets por allá en el O sea 2007. que agarraste, básicamente, escogiste al mejor de esto, al mejor de aquello para ir uniendo todos los conocimientos. Yo creo que eso es importantísimo. O sea, no se puede aprender todo de una persona y también hay, o sea, tienes que, bueno, si quieres ser el mejor en un deporte, pues hay que buscar al mejor coach. O sea, y Correcto. para esa cosa específica. O sea, yo creo que en la vida uno tiene, como tú dices, muchos mentores, muchas personas de que se puede aprender y lo Y va importante es uno aplicarlo. rotando, Sí, correcto. no se puede casar uno con una sola persona, hay que ver diferentes perspectivas, no todo el mundo es experto en el 100% de las Sí. cosas. Por ejemplo, Aunque en otro de algunos los temas creemos que a que mí, sí, pero sí, a mí, por ejemplo, uno de los temas que más me gusta y más me apasiona es cómo hablar en público, ajá. pero cómo
vender hablando en público. Entonces de ahí le he aprendido mucho a Dan Kennedy, le he aprendido mucho a Dave Dee, le he aprendido mucho a Lisa La Sasevich, Lisa, sí. le he aprendido mucho a la gente. De Lisa aprendí, o sea, a mí me llamaba mucho, siempre escuchaba a Lisa, le aprendí mucho a Lisa, voy a los eventos de Lisa, después me enteré que el mentor de Lisa fue realmente Ali Brown, entonces estoy Claro. siguiendo a Ali Brown y después me enteré que Ali Brown Dan nació ¿de Kennedy. quién? De Dan Kennedy, Sí, entonces todo vuelve al regreso, pero lo importante es que cuando uno compra un curso, un programa de formación, una membresía, o sea, primero es importante hacerlo. Primero es importante que lo sepas hacer de quién le vas a comprar, porque también por ahí hay mucha porquería. sí, O sea, que tienes que comprarle a alguien que tenga trayectoria, que tenga credibilidad, que tenga constancia en el mercado, que tenga una presencia activa en el mercado, que tenga que mostrar, pero por mostrar no es que te muestren los carros o la chequera o donde viven, porque todo eso puede ser alquilado, falso, pirateado, sino que alguien que realmente te inspire confianza, que te esté dando contenido de alta calidad, como lo está haciendo Richard con esta serie de entrevistas, o que se sabe que tú tienes trayectoria. Bueno, compren todo ese tipo de cosas, aplíquenlas, cometan errores, sigan a otras personas que tengan credibilidad en el mercado y que tengan probado de que están teniendo éxito, así es. tanto a nivel de ellos mismos como que hayan producido casos de éxito dentro de sus alumnos. Esa parte es Eso es importante. supremamente fundamental. Y definitivamente, bueno, yo le diría a alguien que está arrancando en cualquier negocio, pues siempre va a haber un primer peldaño de donde tiene que arrancar, ¿verdad? Pero poco a poco pues va a ir construyendo y va, como tú dices, o sea, no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Requiere mucho trabajo, vas construyendo tus éxitos personales y los éxitos con tus clientes, o sea, es un proceso. Sí, quizás la otra cosa que también es importante es que no tiene que uno, o sea, que cualquier inversión que haga uno en su propia educación vale 100% la pena. Tiene que quitarse uno esas telarañas también mentales de que esto cuesta mucho, no voy a pagar porque qué tal que no. Porque si tienes ese pensamiento de que no va a funcionar, no te va a funcionar por más de que te lo den gratis. Claro, Entonces, invierte en tu propia educación, pero lo más importante es que no te quedes como nos ocurre, a mí me ocurre cada rato que yo compro un producto, sé que me va a servir y lo dejo para estudiar más tarde y ese más tarde sí. nunca ocurre. Yo creo que Entonces lo dejamos acumulando polvo digital. esa es la gran ventaja de los eventos, que uno se bloquea realmente su calendario, Correcto. va y lo aprende y saca sus notas y todo y lo sale a aplicar, pero compras un curso y, híjole, a veces se pasan los días y uno, bueno, es más, yo ahorita tengo un curso muy bueno de Amazon que lo tengo tirado desde hace como 3 meses y estoy con que el fin de semana lo voy a ver, pero pues la vida sí, ese es el problema. Correcto. Entonces ahí es donde está la idea. Si solamente compro y no los leo, pues mal. Sí, Si los compro y los leo, muy bien, pero si lo que leo no lo implemento, no que estoy no haciendo hace nada. nada. Quizás está incrementando tu nivel intelectual, quizás Tiene temas de te estés llenando de conversación. más cucarachas en la mente, pero lo que tú compres siempre tienes que ponerlo en práctica, porque es la única forma de validar que lo que estás aprendiendo tiene utilidad y es la única forma de que tengas que cometer errores. Así que no le tengas miedo a cometer errores porque los vas a cometer, todos los cometemos, todos los hemos cometido, los cometemos y los vamos a seguir cometiendo. La idea es que entre más rápido cometas esos errores, mejor, Ujú. porque cuando ahí es para mí no son errores, para mí simplemente fue una experiencia que me dejó un aprendizaje y ese aprendizaje es lo que me permite, Eso es lo pues, importante. efectivamente crecer. Y es lo mismo para todo, Richard. Yo antes de tener que aprender a correr, tuve que aprender A a gatear, gatear, a medio pararme y balancearme, después caminar, después trotar, después ahí sí correr. Y la vida, todos así, tenemos que empezar dando claro. pasitos de bebé hasta que llegamos a dominar lo que queremos dominar. Sí. Es constancia, perseverancia, acción, educación. Yo tengo un libro ahí que se llama Fracasa rápido para alcanzar el éxito. Que por cierto tengo los derechos, ya lo voy a traducir. Pero sí, es muy Ah, bueno, realmente es la clave, o sea,
hazlo, porque si no lo haces, si no fracasas, nunca intentaste. Fíjate que para regresar al tema de cuando hice mi lanzamiento en el 2005, que en 24 horas produjo más de $20,000, que eso era mucha plata En aquel en entonces, esa época. imagínate. Para un lanzamiento eso era, y en el hispano, en el mercado hispano, eso era muchísimo dinero para un lanzamiento en un solo día. Hoy en día es otro cuento, mucho más fácil. Pero fíjate cómo yo empecé el lanzamiento, imagínate, como 2 o 3 días antes del lanzamiento me escribió un tipo de Ecuador que tenía como fama de que no era muy honesto. Ok. Hoy ya no existe en el mercado. Imagínate, ¿qué harías tú si una persona con esa reputación te contacta y te dice, Álvaro, veo que estás sacando el producto de Mark Joyner, yo también lo compré y lo pienso dar gratis en mi lista? Uf, sí, Cuando estás a 24 o 48 horas de lanzarlos por $98. claro. Pues mucha gente creo que abortaría la misión y diría, no, porque después me lo van a reclamar todo el mundo. Correcto. Eso fue lo que yo estuve a punto de hacer, de abortar la misión, porque dije, no, pues no tiene ningún sentido que yo voy a vender un reporte por $97 y este tipo va a salir con exactamente lo mismo, con su traducción, Claro. y gratis, o por $1, era que lo quería vender, algo así ridículo. Sin embargo, esta persona me contacta y me dice, Álvaro, sin embargo, aquí en honor entre los colegas, no lo voy a lanzar al mercado, ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, Sino el lunes. láncelo usted. Láncelo usted y después en un futuro usted me colabora con algo. Y confíe en su palabra. Pues este tipo confió, o sea, cumplió su palabra como por un mes y lo saca gratis. Sí, Afortunadamente, no se me armó ningún problema, porque como yo supe que eso iba a pasar, pues no solamente vendí el libro de Mark Joyner, sino que ya no lo posicioné como el libro de Mark Joyner, sino con mi perspectiva, ujú, con mis charlas, con mi punto de vista, o sea, algo que ya era más prioritario. Si, claro. si quieren solamente el libro, obténganlo gratis con él, pero si quieren el libro y como yo lo he implementado en mi negocio y que tiene una serie de bonos que yo solamente le puedo ofrecer y nadie más, entonces compren conmigo. Eso es bien importante. Eso es, bueno, o sea, importante la creatividad, el coraje, por ponerlo en palabras decentes, de hacerlo y de ser creativo y decir, ok, ¿cómo me voy a diferenciar? Y eso es algo que creo que ha hecho bastante gente con otros libros, tal vez no comprado los derechos, pero de derechos públicos, libros tan comunes como El arte de la guerra. O sea, que hacen su prefacio o su interpretación del arte de la guerra para tal negocio, ¿verdad? Y venden cantidades, aunque es algo que se puede conseguir gratuitamente. Sí, es del dominio público. De hecho, yo también estuve ahí, eso fue uno de mis modelos de negocio, Ujú. obras del dominio público, y eso sí se lo aprendí a Yannick Silver. Sí, A Yannick Silver es, Yannick Yannick, era sí, Silver, sí. Yannick. Se lo aprendí a él toda la legislación y que el 1937 y todo ese tipo de cosas. Bueno, de ahí saqué yo y vendí libros como publicidad científica, Correcto. que se sigue vendiendo hoy en día y básicamente son bases de marketing de respuesta directa. La ciencia de hacerse Eh, rico. la ciencia de hacerse rico y los otros 2 libros de Wattles también Ujú. los saqué dentro de eso. O sea, hay muchas cosas para explorar. Lo importante es no quedarse solamente con explorar las posibilidades, sino hacer algo al respecto de ellas. Ujú. Y entre más rápido lo haga uno, mucho mejor. Por ejemplo, tú eres muy bueno para eso. O sea, si se te ocurre una idea y tú la quieres tener implementada mañana, no importa si la carta de ventas está a medias, no importa. Nada, lo lanza uno para testear y después Pues sí, y mejorarlo. O luego sea, se no va se nada recogiendo, correcto. y lo va corrigiendo. Ahora, no es una excusa para lanzar cosas malas a medias, pero, Sí, pero es mejor correcto. eso a nada. Correcto, o lo lanza uno o no lo va a lanzar Sí, nunca, porque a veces uno se enamora mucho de su producto y quieres que su producto sea perfecto y no lo lanza al mercado porque, ay, es que todavía me falta esto. sí, sí, O sí. lo lanza y no saca otro porque, ay, no es que lo estoy actualizando, lo suficientemente bueno es bueno y ya, o sea, no hay que buscar tampoco pues la perfección,
pero hay que hacerlo. Esas son otras de las cosas que lo impiden a uno también avanzar. Yo creo, y tú me corriges, que, o sea, para resumir las claves o los secretos que tú nos has dado es, uno, quitarse las telarañas mentales, dos, acción, o sea, hacer las cosas, no solo estarse dando garabato que va a hacer algo y pasar ocupado sin hacer nada. Y Correcto. tres, bueno, no tampoco taparse los oídos con la gente que a veces te limita, aunque no te quiera hacer mal, pero te está deteniendo en tu éxito. Correcto. Sí, yo creo que has hecho un excelente resumen. El secreto es que no hay secretos, son Hay múltiples música. cosas las que hay que Sí, hacer. Hay muchas, no hay una pildorita mágica ni un botón de hágalo fácil porque eso no exactamente. existe. Sí. Se necesita trabajar duro, incluso más duro que un trabajo tradicional. Tiene uno que tener muchísima constancia, muchísima perseverancia, tiene que estarse educando constantemente. Esto no es que aprendí y ya no tengo que volver a comprar un curso, no, es educación constante y además pasar en acción sobre Educación. sobre todo lo que estás haciendo. Ahí es donde están todas las claves del éxito. Y lo otro es aprender de los errores, que también es lo que pues hace referencia a la constancia y la perseverancia y los demás. Y tiene que estar uno dispuesto a pegarse golpes duros. Sí. Y se pega uno los golpes y tiene uno que volver y pararse y seguir adelante y aprender de esa experiencia. Y quizás yo no sé, yo creo que yo todas las veces que me he caído, que he cometido un error, ahí es donde más se ha aprendido. Es bueno, Y eso es lo que más me ha hecho crecer. eso es bueno, en vez porque hay dos, como dicen, dos formas de tomar las cosas, lamentarse o aprender y seguir adelante y hacer y corregir el camino. Correcto. Y sabes que yo creo que otra cosa que también no la hemos comentado y yo creo que también es crucial e importante, y es que hay que ser humildes. No, hombre, si cuando Y tienes éxito hay que hay que ser, lucirse y no hablar de la gente de allá abajo. no, no, no. Sí, eso que acabas de decir tú es muy característico de lo que la gente suele hacer. Sí, pasa. Y es que se les sume los humos a la cabeza, llegó a la fama y ya pues se creen celebridades Hay intocables. mucha gente que tiene una raya café aquí, ahí lo voy a dejar a su imaginación. Sí, increíble, increíble. Y realmente hay que ser humilde, o sea, uno no nació aprendido, no se las sabe todas y todos los días tiene uno algo que aprender de alguien, incluso las veces que uno más aprende son gente que sabe menos de uno. Sí. Saben más en otras áreas, entonces hay que ser lo suficientemente humilde y tener siempre el corazón y la mente abierta a aprender nuevas cosas, a ver nuevas posibilidades, porque el día que tú pierdes la humildad, hasta ese día te llegó el negocio. Y Muy eso te lo bueno. digo porque no he conocido uno, ni dos, ni tres, sino creo que me faltarían dedos de la mano para mencionarte toda la gente que desde el 1998 que he trabajado, que llegaron a la cima, llegaron a hacerse conocidos, llegaron a ser celebridades en nuestro nicho de mercado y hoy en día no existen, no porque no supieran hacer marketing, no porque no hubieran vendido, no porque hubieran encontrado otra oportunidad de negocios diferente, sino porque les hizo falta humildad. Ujú. Y cuando perdieron la humildad, se creyeron estrellas de rock y se ganaron todos los enemigos del mercado. Ahí fue donde todo el marketing, todo se les derrumbó. Porque el marketing, como en cualquier otra cosa en la vida, lo más importante son las relaciones. Sí, Y correcto. si tú no cuidas tus relaciones porque perdiste la humildad o te crees más o te crees superior al resto y crees que no necesitas del resto para poder crecer y mantenerte, ahí es donde el castillo que has construido se derrumba. Porque los cimientos de ese castillo o las paredes o lo que sostenga ese castillo o ese imperio que has construido está hecho en base a las relaciones que tú tengas y mantengas con las demás gentes, especialmente Sí. con tus colegas, con tus competidores. Rompes esa confianza, te crees más, dejas de ser humilde y ese edificio se desploma
de la noche a la mañana para nunca más poder volver a ser levantado. Así que, Eso es lección, súper humildad. importante, eso es realmente bien importante, o sea, el hecho de, bueno, varios puntos ahí, la humildad, el hecho de que uno trata con personas y son relaciones de personas, no son los clientes, no son aquellos, sino que aún en empresas, cuando son ventas de empresa a empresa, trata uno con personas, con el gerente, con el director, con la junta directiva. O sea, no es al negocio como entidad que se le da algo, sino que uno tiene que relacionarse con la gente que le vende uno, que le ofrece sus servicios también. Son tus clientes y son personas y tienen todo, deseos, sentimientos, todo lo mismo que uno tiene y hay que estar atento a eso también. Y yo creo que esa también es uno de los secretos que te ayuda a crecer con mayor furor, porque como tú lo mencionas muchas veces, o sea, la persona pasa de cliente, pasa a ser evangelista tuyo, porque Correcto. existe esa relación tan estrecha. Y esa parte es clave. O Sí, sea, o sea, es que esto del marketing no es nada de ciencia ni medicina nuclear ni nada por el estilo. Es muy sencillo, es ver cómo establece y mantiene unas relaciones de mutuo beneficio entre todas las así partes es. involucradas. Es tan sencillo como eso. Muy bien Y todo lo resumido. que se aleje de eso ya no es marketing, ya no es construcción de negocios. Si tú solamente piensas en ti y no en los demás, estás demoliendo las bases. Y las bases Súper. de cualquier negocio son esas. ¿Cómo establezco, cómo mantengo relaciones de mutuo beneficio entre todas las partes involucradas? Ese es todo el secreto. Pues muy bueno, buenísimo secreto para cerrar, creo yo, Álvaro. Y yo creo que podríamos seguir muchísimo tiempo más, pero vamos a dar cierre por ahora aquí. Tal vez hacemos una parte 2 más adelante. Te agradezco de Perfecto. veras de sobremanera tu tiempo, tu apertura, obviamente tu amistad y la cercanía que tenemos, pero pues también tu apertura con toda la gente que está allá afuera. Prácticamente te desnudaste y nos contaste desde cosas que Pero todavía tengo corbata, no me he desnudado. sí, Eso no, emocionalmente, nada, nada. Pero sí, simbólicamente contaste sí también. realmente cosas que ni yo sabía, que según yo te conocía la trayectoria bastante bien pues muy interesante, así que los invito a que tomen las cosas que les puede servir, aplíquenlo en su negocio, aplíquenlo mentalmente en su vida personal, de esa manera van a lograr salir adelante, progresar como emprendedores, como esposos, padres, amigos, etcétera. Bueno, esa es la idea de estas entrevistas, que podamos aprender cosas nuevas de distintas personas. Nuevamente, Álvaro, te lo agradezco de todo corazón y algunas últimas palabras para el show, no en general, y a dónde la gente también puede saber más de ti. Bueno, Richard, gracias por haberme invitado a esta entrevista. La disfruté muchísimo, recordé muchísimas cosas que Qué se me bueno. habían olvidado. Y creo que esto que estás haciendo, pues es un proyecto bien, bien interesante porque eh, este lado humano de la gente son las cosas que uno debería estar como mostrando, o sea, qué es lo que te hizo a ti exitoso. Y se va a dar uno cuenta que realmente los secretos no están en usar la última herramienta del o Sí, que hay en el mercado o tener que usar X, Y o Z, sino son en principios y cosas muy básicas que tenemos todos los seres humanos. Y pues me fascinó haber participado en tu entrevista el día primera. de hoy. En la primera, además, inaugural. Y para quien quiera conocer un poco más de mí, mi nombre es Álvaro Mendoza y pueden encontrar toda más información acerca de mí y de mi empresa desde Exacto. mercadeoglobal.com, que está justo Ahí aquí. está, justo. Ahí exactamente está. ¿Y qué vas a encontrar en mercadeoglobal.com? Pues yo comparto muchos conocimientos de forma gratuita en la forma de artículos, audios, videos, reportes. Los invito a teleseminarios. Así que aprovechen, suscríbanse y además allí pues van a conocer una gran cantidad de información sobre este fascinante mundo del marketing y los negocios por Internet. Bueno, Álvaro, muchas gracias y a ti, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en Secretos de su éxito. Chao, chao. Gracias.